A veces, la historia de una sola persona nos cuenta la historia de todo un pueblo. Hoy vamos a explorar la vida y la muerte de Alejandro Terán, un líder cuyo asesinato se convirtió en el doloroso símbolo de una lucha mucho más grande, la lucha por la tierra, la dignidad y la supervivencia del pueblo zenú en Colombia. Y bueno, para meternos de lleno en esta historia tenemos que viajar a un lugar muy específico, el mercado de Tuchín. Este no es cualquier lugar, es literalmente el corazón de la comunidad. Un espacio de comercio, de encuentro, pues un lugar donde la cultura zenú se vive y se respira día a día. Es justo aquí, en este lugar y en esta fecha, que todo cambia. Un acto de violencia interrumpe de golpe la vida cotidiana de la comunidad, buscando silenciarla para siempre. Este día quedó marcado a fuego en la memoria del pueblo zenú. Bien, hablemos de esto. Un asesinato en Tuchín. Vamos a meternos de lleno en el evento que no solo silenció a un líder, sino que destapó una guerra. Una de esas que casi nunca salen en los noticieros. Pero, ¿quién era exactamente Alejandro Terán? A ver, no hablamos de un funcionario cualquiera, ¿eh? Era un verdadero pilar de su comunidad. Un padre de 7 hijos. Un hombre que llevaba más de 14 años defendiendo su cultura. ¿Y su asesinato? Bueno, no fue algo que pasó en la oscuridad. Nada de eso. Fue una ejecución a plena luz del día, en público, delante de todo el mundo. El mensaje era clarísimo y brutal. Y esto nos lleva al centro de todo, la tierra, la lucha ancestral. Porque, ¿por qué matar a Alejandro Terán? Para entenderlo, hay que ir al fondo, a la raíz de un conflicto que lleva, siglos. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a una sola cosa, la tierra. Esta frase de la comunidad zenú lo resume todo. Es así de simple y así de profundo. Miren, para ellos, la tierra no es solo un pedazo de terreno para sembrar. No, es su identidad, es su cultura, su espiritualidad. Es básicamente su razón de ser. Entonces, claro, quitarles la tierra es como intentar borrarlos del mapa como pueblo. Y ojo, es importante entender esto. La lucha del pueblo zenú no es una invasión. Para nada, es una reclamación. El resguardo zenú, como se le conoce, tiene títulos legales desde 1773. O sea, hablamos de un territorio que es suyo, por derecho legal y ancestral. Pero la realidad es que los despojaron de él, y ahí es donde empieza esa deuda histórica que todavía sigue pendiente. Y aquí es donde vemos la cruda realidad. Por un lado tienes el papel, el derecho legal, y por el otro tienes a miles de familias despojadas sin tener dónde, como dicen ellos, sembrar el maíz para el sustento. Ese abismo entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad, pues es la prueba de que sus derechos simplemente no han sido protegidos. Miren, este es un ejemplo perfecto. Todos conocemos el sombrero volteado, ¿verdad? Es un ícono de Colombia. Bueno, pues resulta que está hecho de caña flecha. ¿Y dónde crece esa planta? Exacto, en su territorio. Así que luchar por la tierra no es solo una cuestión económica, es luchar por su cultura, por seguir literalmente tejiendo su propia historia. Y esto nos lleva a un punto clave, una guerra contra los líderes. Aquí hay que ser muy claros. Lo de Alejandro Terán no fue un caso aislado. Para nada. Fue una pieza más dentro de una campaña sistemática de violencia. Una violencia dirigida, con toda la intención contra la gente que estaba al frente de esta lucha. De hecho, los grupos paramilitares de la zona declararon, y cito, una monstruosa guerra de exterminio contra la dirigencia del Cabildo zenú. Y fíjense en esa palabra, exterminio. El objetivo no era asustar, era literalmente eliminar. Ellos mismos hablaban de aniquilar a los que llamaban delincuentes del Cabildo, que en realidad eran los líderes elegidos por su propia gente. Y si vemos la cronología, el patrón es aterrador. Esto no es casualidad, miren. En 1988, asesinan a Osvaldo Terán, otro líder clave. Pasan unos años, llega 1994, y masacran a Héctor Aquiles Malo, junto a otros 3 líderes. Y 2 años después, en el 96, cae Alejandro Terán. Lo que estaban haciendo era decapitar al movimiento, sistemáticamente. Y todo esto, mientras la protección que debían tener simplemente no existía. Y por si fuera poco, la brutalidad no terminaba con la muerte. Imaginen esto. La noche después del entierro de Osvaldo Terán, profanaron su tumba, abrieron el ataúd y le prendieron fuego. Esto ya va más allá. Es una muestra del nivel de odio, de la impunidad total con la que actuaban. El mensaje era, no solo te matamos, sino que vamos a borrar hasta tu recuerdo para aterrorizar a los que quedan. 60
60 líderes asesinados, en apenas 5 años. El número es devastador. De verdad hay que hacer una pausa y pensar lo que significa eso para una comunidad. Perder a 60 de sus guías, de sus referentes, de las voces que luchan por todos, en tan poco tiempo. Es un golpe brutal. Pero, y este es un pero muy importante, la violencia no ganó. No cumplió su objetivo final. No lograron silenciar al pueblo zenú, todo lo contrario. Ese dolor se transformó en algo más, en un legado de resistencia que, increíblemente, sigue vivo hoy. Y es que los nombres de los líderes asesinados se convirtieron en símbolos. Alejandro Terán, Osvaldo Terán, Héctor Aquiles Malo. Ya no son solo nombres en una lista de víctimas, no. Ahora son banderas de lucha. Son la inspiración para que las nuevas generaciones sigan adelante, sigan exigiendo lo que es justo. Claro, todo esto no pasó desapercibido. La comunidad internacional se dio cuenta. Organizaciones como Amnistía Internacional, por ejemplo, condenaron los asesinatos, pidieron investigaciones, justicia, protección, todo lo que se tiene que pedir. Pero, y aquí está el punto clave, a pesar de todas las denuncias, la violencia lo paró. La impunidad era casi total. Y eso, pues es la definición de una grave violación a los derechos humanos. Entonces, ¿por qué seguir luchando a pesar de tanta violencia? La respuesta es simple, porque rendirse simplemente no es una opción. Como ya vimos, para ellos, la lucha por la tierra y la lucha por su cultura son la misma cosa, están íntimamente conectadas. Abandonar una es abandonar la otra, es abandonar su identidad. Así que su resistencia, al final, es un acto puro de supervivencia. Bueno, llegamos a la parte final. Una memoria que exige justicia. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos queda de la historia de Alejandro Terán? Queda claro que su memoria no es solo para recordar el pasado, ¿no? Es un llamado a la acción, ahora, en el presente. Esta frase creo que lo resume todo. La vida y la muerte de Alejandro Terán nos recuerdan algo terrible, que en Colombia todavía hoy se asesina a la gente por defender la palabra, la tierra y la dignidad. Su caso no es historia antigua, es un recordatorio muy doloroso de que defender los derechos más básicos sigue siendo un trabajo de altísimo riesgo. Por eso mismo, recordar a Alejandro Terán no es solo un ejercicio de memoria, es exigir justicia, pero hoy. Es un llamado urgente para que estos crímenes simplemente no vuelvan a pasar, y para que la respuesta a las reclamaciones justas de las comunidades nunca más sea la violencia. Se trata, al final, de reconocer y empezar a saldar esa deuda histórica. Y cerramos con esta pregunta que queda para la reflexión. La historia del pueblo zenú nos enseña que la memoria es una herramienta de resistencia potentísima. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esa memoria vaya más allá de solo recordar? ¿Cómo la convertimos en una herramienta activa para construir, de verdad, un futuro en paz?